Hola gente bonita, les doy la bienvenida al primer episodio de mis divagaciones. En esta ocasión sobre una de las primeras preguntas al empezar un proyecto de escritura. ¿Primera o tercera persona? Para empezar, no he metido la segunda persona en el título porque no la he usado. Recientemente leí El color púrpura, una historia epistolar que se narra en primera persona pero dirigida a una segunda, ¿sí? Siempre las cosas van como espero que entiendas de lo que estoy hablando o espero que te esté yendo bien. Cosas así. Es interesante, pero no es exactamente segunda persona. Antes de empezar propiamente, me gustaría que fueras a la cajita de comentarios a contarme cuál prefieres leer y cuál escribir. Ahora sí, narrar en primera o tercera persona. Depende. Probablemente sea la palabra que más diga en este podcast. Todo depende del contexto y cómo se use. Hablemos de cada una a ver si te aclara lo que debes tener en cuenta al elegir. No importa, o al menos para mí, no importa cuál de las dos escojas. Ninguna es mejor que la otra y lo que importa es explotar las herramientas que cada opción ofrece. Pero sé de muchas personas a las que les parece que su historia no tiene sentido si la narraran en otra persona. O hay gente que tiene la idea de que la primera persona no es tan profesional, entre comillas, pero al menos a mí me parece que todas tienen mucho que sacársele. Ah, tengo un libro, bueno, una saga que es de fantasía, porque muchas veces dicen que la primera persona es como para romance, como si ya tuviera algo menos, como de menor calidad, no sé. Y que la fantasía tiene que ser en tercera persona y la ciencia ficción en tercera persona. Pero a mí me encanta, me encanta, me encanta, me encanta cómo está narrado Los Habitantes del Aire, que es una saga de fantasía asombrosa. A mí me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Desde el world building hasta cómo está narrado. A ver, vamos a hablar ahora sí de las personas. Primero la tercera. En la tercera hay dos. Eso es un poco extraño, pero en la tercera persona hay dos personas. Está la omnisciente y la equisciente. La equisciente es probable que nunca la hayan oído o que nunca la hayan leído, porque no se encuentra mucho, ni siquiera la palabra está en la RAE, pero si la meten en Google, narrador equisciente, le sale de qué estoy hablando. Por ejemplo, tenemos Harry Potter, está narrado en tercera persona equisciente. Si no lo han leído, no lo lean. Pero esta persona es algo así, o al menos yo me la imagino como una cámara clavada en la frente del personaje principal, porque nada más sabe lo que percibe un personaje, sabe sus pensamientos y cómo entiende el mundo que lo rodea. Por el otro lado tenemos a la tercera persona omnisciente, que lo sabe todo. Sabe quién está actuando a la espalda del personaje principal y sabe lo que está pensando el vecino de al lado. Lo sabe todo. Claro que uno como escritor tiene que filtrar y llevar como a cuentagotas la información que se le va dando a los lectores, incluso si se usa la narración omnisciente, pero no usarla muy de repente, o sea, no aprovechar esta percepción externa sin previo aviso. Por ejemplo, a mí me pasó cuando estaba leyendo Orgullo y Prejuicio, yo juraba que solo sabía lo que sabía Lizzie. Nada más, la protagonista y yo, eso éramos quienes estábamos en la historia. Y de repente me dijeron por allá que percibió el señor Darcy al otro lado del salón de baile y me quedé como fuera de lugar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la cámara cambió de ángulo tan de repente? Pero es una muy buena opción
para dar a entender cosas que no está viendo el personaje principal sin dar una, ¿cómo se dice? Como una vuelta muy de golpe. Hay cosas que al lector le puede servir, que el personaje principal no tiene por qué saber, y para esto puede servirnos la omnisciente. Aunque también tenemos equiscientes que cambian. Por ejemplo, la saga Grishaverse de Lee Bardugo o Los héroes del Olimpo de Rick Riordan, donde tenemos equiscientes en un capítulo. Por ejemplo, ahorita están narrando Piper, ahorita están narrando Nikolai. Y no sabemos la percepción de más ningún personaje hasta que cambia el capítulo y está narrando otro personaje. Ahora sabemos lo que narra Leo y lo que narra Nina, por ejemplo. Una cosa muy interesante, pero que a mí se me hace a veces fastidiosa cuando se usa en exceso con la tercera persona, son los filtros. Son verbos o adjetivos que se ponen para que, como para recordarle al lector que nada más está enterándose de lo que percibe un personaje específico. Por ejemplo, la princesa escuchó que cerraron una puerta a su espalda, por ejemplo. Entonces, ¿necesariamente cerraron una puerta o nada más la princesa la escuchó? Eso es un filtro. Estamos percibiendo todo a través de los sentidos de la princesa. Cuando se usa en exceso, cuando ya me queda claro que es la princesa la que narra y me siguen diciendo todo a través de las percepciones de la princesa, ya es cansón, es fastidioso. Es como, sí, ya sé que ella es la que narra, por favor, solo dime qué está pasando. Pero tampoco hay que prescindir de estos filtros tanto como para que los lectores no sepan quién está narrando. Hay que aclararle, en especial en los primeros capítulos, quién o quiénes pueden narrar, sin, especialmente, por favor, sin describir las 3000 maneras en que se puede nombrar al personaje que narra. Por ejemplo, estaba leyendo Trono de Cristal y a cada rato era la asesina, la rubia, la muchacha, la joven. Y es como, ya, por favor, solo con el nombre es suficiente. Y en español tenemos la bendición de tener oraciones tácitas. No me tienes que decir quién está haciendo la cosa si ya me lo dijiste un poquito antes. Ya tengo en la cabeza quién está narrando o quién está ejecutando una acción. Por otro lado, la primera persona. Muchas veces se opina que es como de escritores noveles. Los que están empezando, bueno, ellos usan la primera persona. De resto, no. ¿Qué es eso? Yo estoy en desacuerdo. Me parece que es una excelente herramienta para caracterizar a un personaje. Y que si se usa la primera persona sin caracterizar al narrador, ahí es donde estamos mal. ¿Por qué? Pues se puede para demostrar la idiosincrasia del personaje que narra. Es una conexión directa entre la cultura del personaje que narra y las palabras con que se narra. Por ejemplo, una princesa no va a narrar igual que un ladrón o que la hija de la sirvienta o que un dragón. Sí, cada personaje tiene su forma de expresarse y va a usar palabras más rebuscadas, más rimbombantes o más casuales, informales, coloquiales, dependiendo de dónde venga. A veces esto puede haber cierta discrepancia cuando se narra en pasado. Por ejemplo, un personaje que al principio de la historia era un vagabundo, pero entonces después por alguna razón termina graduándose en la universidad y entonces está narrando después de graduarse, pero está narrando las cosas de cuando era vagabundo. Aquí
sí va a haber esa discrepancia en la narración porque el personaje ya tiene cierta manera de expresarse distinta a la que hubiera tenido en el momento en que están ocurriendo las acciones de la historia. Hay que tener cuidado de cómo se demuestra esto. Y sobre los filtros en la primera persona, a ver, son un poco menos útiles que en la tercera. No hay que andar diciendo quién oyó, quién vio, quién percibió, quién sintió. Ya sabemos que ese personaje está narrando y hasta ahí. Incluso este personaje puede decir que otro más pensó tal cosa sin saberlo con certeza, solo se lo está imaginando. Pero sí son útiles los filtros cuando tenemos una primera persona que duda de la veracidad de su percepción. Un personaje que se la pasa diciendo creo que, me parece que, siento que, o aquel personaje debe estar pensando esto de mí, es un personaje inseguro, un personaje que, que tiene que aclarar incluso a un lector que no conoce que lo que está diciendo es solo lo que cree, lo que percibe, no es una verdad absoluta. Entonces esta es una manera de caracterizar esta inseguridad del personaje. Hay muchas maneras de aprovechar cada persona al narrar, pero ¿cómo decidir? Pues a mí me parece que la mejor manera de aprender a escribir es leyendo, analizando lo que leemos y así vamos viendo qué nos sirve y qué nos gusta. Porque a mí me parece que lo más importante es escribir para uno mismo. Si no nos gusta lo que estamos escribiendo, no hay para dónde. Ahora, una duda extra es combinar o usar una sola persona. Pues se puede combinar, se pueden... Y con combinar me refiero a usarlas por separado, un capítulo que se narra en tercera persona y luego tres en primera o algo así. Por ejemplo, en una historia que me encanta, se llama Retrato del Sábado, tenemos el primer capítulo en tercera persona, que no es un prólogo, no es un prefacio ni nada, es un capítulo tal cual. Y luego vemos una historia que pasa antes de ese primer capítulo, narrada en primera persona, por un personaje que ya nos introdujeron en el primer capítulo. Y luego vuelve la tercera persona como si fuera una introducción al capítulo en sí. Así que me parece que sí se pueden usar ambas personas en una sola historia, pero depende de lo que la historia necesite, de cómo se le puede presentar al lector la información de manera que la disfrute más. Ahora, para terminar, este episodio va dedicado a Andy Turcios, que fue quien desató mi verborrea literaria preguntándome sobre los narradores. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.